Amén y amén. Gracias, Señor. Y bueno, le he puesto como tema al día de hoy, le he puesto un varón reformador. Un varón reformador. Y bueno, yo creo que el Señor quiere y busca hombres reformadores o varones reformadores. Hombres que no se conforman al mundo, que no se conforman a las tendencias, a las modas, sino que las transformen por medio de la palabra. Y yo creo que el mundo ya no necesita más críticos, porque tiene muchísimos. Lo que necesita son hombres y varones reformadores, que sepan aplicar la palabra a su vida diaria y sepan reformar la vida de cada uno y la vida de sus familias, sus comunidades, las iglesias. Eso es lo que busca el Señor, que a través de la palabra reformemos todo donde Él nos ha puesto. Y el apóstol Pablo, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, le escribía a Timoteo lo siguiente. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1. Le dice en el versículo 1: Tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice el 2: Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice el 4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice el 5: También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y dice el 7: Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le estaba diciendo, primeramente, esfuérzate. Y el Señor nos habla a través del apóstol Pablo a nosotros y nos está diciendo que nos esforcemos. Pero el esforzarnos debe de venir ¿en qué? Dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. De hecho, hay otra versión que se llama El Mensaje y lo pone de esta manera en el versículo 1. Dice, dedícate a esta obra por Cristo. Estamos hablando que el esforzarse en la gracia de Cristo es dedicarnos a la obra de Cristo. De hecho, continúa diciendo así, dice, comparte lo que oíste de mí. Dice, toda la congregación diciendo amén. Y luego continúa diciendo, con líderes confiables que sean competentes para enseñar a otros. Cuando las cosas se pongan difíciles, acéptalo con los demás, como lo hizo Jesús. Y dice, un soldado de servicio no se obsesiona con hacer tratos en el mercado. Se concentra en cumplir órdenes. Y luego dice, un atleta que se niega a seguir las reglas nunca llegará a ningún lado. Y continúa diciendo, es el agricultor diligente quien obtiene el fruto. Piénsalo bien, Dios lo aclarará todo. Esta versión está un poco más parafraseada, pero nos habla de lo que el Señor busca de nosotros y lo que buscaba de Timoteo. Le dice, tienes que dedicarte a lo que el Señor te habló. Dedícate a la obra por Cristo, esfuérzate en la gracia del Señor. No significa que debas trabajar o esforzarse para ganar la gracia de Dios, sino que por la gracia de Dios que Él ya nos ha dado, debemos de trabajar. Debemos de poner en marcha, esforzarnos y hacer un esfuerzo significa, ¿qué es lo que entendemos por hacer un esfuerzo? Que va a costar, que es un trabajo, que tenemos que esforzarnos, trabajar. ¿Para qué? Para entonces llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y el Señor nos ha llamado a ser reformadores en la vida de nuestras familias, en nuestras vidas y en la vida de nuestra sociedad y hasta en la iglesia. Cuando hay hombres en la iglesia y varones reformadores, las iglesias continúan en santidad, las familias continúan unidas, las comunidades son comunidades que pueden salir adelante porque están esas personas que se esfuerzan, están esas personas que están fortaleciéndose en el Señor
Y esto es si lo hacen en Cristo Jesús. Y no sé cuántos aquí han tomado una decisión. Desde el momento que vinieron al Señor, yo creo que todos tomaron una decisión. Y la decisión fue de dedicarse, de consagrarse al Señor. Venimos al Señor y tomamos una decisión. Decimos: Señor, he tomado una decisión de seguirte, de servirte a ti. Y nos consagramos al Señor. Y muchas veces pasa que decimos: sí, Señor, nos consagramos a ti. Pero luego la vida necesita muchas reformas y tardamos en hacer las reformas en nuestra vida. Y el Señor hace un llamado por medio del apóstol Pablo a todos nosotros, diciéndonos: esfuérzate, dedícate, da tiempo a las cosas de Dios, para que conozcas mi voluntad, para que seas un reformador dentro de tu vida y dentro de tu iglesia, dentro de tu familia. Y hay hombres que son ejemplos de la fe, que nos dice la palabra de Dios. Hombres de fe, ejemplos de fe, hombres con ejemplos de pureza, que no se conformaban a las cosas de este mundo, sino que transformaron sus pensamientos, transformaron el mundo, y todo lo hicieron a través de la palabra de Dios y lo que el Señor les había hablado. Y yo creo que decíamos, no se necesitan más críticos en el mundo, críticos hay muchos, y nomás tan solo abre el internet y hay bastantes críticos. Lo que necesita el mundo son personas reformadoras, hombres reformadores que lleven la palabra de Dios, que primero se haga vida en sus vidas, que se haga una obra santa en sus vidas, y entonces poder transformar las vidas de los demás. En este caso serían los de la familia que están viendo nuestro testimonio, después la iglesia y la comunidad también. Y Pablo nos da 3 sellos que quiero compartirle también. 3 sellos de una persona reformadora. Y en el versículo 1 encontramos uno de estos sellos. Dice el versículo 1: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que la fuerza no está en nosotros, sino que está en su gracia. Ahí es donde está la fuerza, ¿sí o no? Entonces el primer sello es la fuerza que está en su gracia, está en Él. Dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el segundo sello lo encontramos en el versículo 2. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quiénes? A otros. Entonces está diciendo, primero, no es en tus fuerzas. Y eso nos dice bien claro. Tienes que esforzarte en la gracia de Dios. Entonces es en la fuerza de Cristo, la fuerza que Él nos da. Pero luego dice en el versículo 2 que no se queda solo en nosotros. Lo que recibimos de Dios no se queda nada más ahí. No es nomás para nosotros, sino que se debe de ser transmitida. Debe de ser transmitida a nuestros hijos, debe de ser transmitida a los hermanos, debe ser transmitida al mundo entero. Por eso dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Está diciendo, no te lo debes de quedar tú solo. Y decíamos, hay 3 sellos de una persona reformada, y la primera es que sabe y conoce que no es en sus fuerzas, que tiene que dedicarse a la obra del Señor y que las fuerzas vienen del Señor. Y el segundo es que no se queda con nosotros todo lo que recibimos, sino que es para que nosotros podamos impartirlo y llevarlo. Sin embargo, para poderlo hacerlo, se ocupa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la palabra de Dios. Fidelidad a Dios es lo que se ocupa. Y para poderlo transmitir de una manera fiel, de una manera fidedigna, se necesita que seas fiel al Señor y que ellos puedan ver tu fidelidad, que ellos puedan ver que tú eres una persona que no solamente dice, sino que hace. Y al verlo, ellos van a decir, entonces es cierto lo que está diciendo. Y la palabra tiene un peso, y peso pesado ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden verlo, no solamente lo escuchan. Y 3, el sello tercero es que nos da la disciplina. Y la disciplina, estamos hablando de que somos disciplinados, de que no solamente es solamente ahí algo que hacemos de vez en cuando, sino que hacemos de ello una disciplina en el Señor. Por eso decía en el versículo 6 lo siguiente, se lo leo. Dice así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Está diciendo en este versículo 6, en la otra versión, dice: es el agricultor diligente quien obtiene el fruto. Aquel que sembró la semilla y empezó a cuidar de la semilla.
y empezó a cuidarla, echándole agua, echándole su abono que necesita aquella semilla. Y entonces, al crecer esa semilla, al dedicarle ese tiempo que no es fácil, crece el fruto. Y le dice, para poder disfrutar, dice, tiene que trabajar. Y yo creo que ese principio lo conocemos todos, porque todos trabajamos, y en ese trabajo pues obtienes el fruto con el que vives y con el que sacas adelante a tu familia. Entonces el Señor nos está diciendo, debe de haber estas tres cosas en una persona que se dice creyente: reconocer que sus fuerzas vienen de Dios, debe de saber que no es para quedárselo, sino para cumplir la obra del ministerio, y tres, que se necesita una disciplina en el Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos en esas tres áreas? ¿Estamos en estas tres áreas bien? ¿Tenemos estas tres características? Y si no, o nos falta alguna, ¿estamos dispuestas a llevarlas a cabo? ¿Estamos dispuestos a llevarlos a la práctica? Porque la Biblia, dijimos, tiene muchos ejemplos de varones reformadores, pero yo quiero que veamos uno, y quiero que vayamos a ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, y este reformador es el rey Ezequías. El rey Ezequías, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y dice el 3: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y las reparó. Y dice el 4: e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y dice el 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, de Jehová nuestro Dios. Dice, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y dice el 7: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación. Y dice, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y dice el 9: y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Dice el 10: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y dice el 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. Dice, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y dice el 12: entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abí, y Azarías, hijo de Jaelelel, dice, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y empieza a hablarnos de los que se levantaron, y dice el 15: estos se reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey, y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón.
Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes, dice, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios. Dice que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Dice, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y empieza la reforma de parte del rey Ezequías. ¿Quién era este rey Ezequías? Entonces podemos ver que el rey Ezequías fue un rey que muy joven. Ahora, no tan joven como el de 8 años, pero este tenía todavía joven, 25 años, y reinó, dice que 29 años. Entonces podemos ver que era un rey joven, y por ese caso, pues también empezó el reinado pues en su corta edad, al igual que Timoteo. Timoteo también era un joven también. Y podemos ver que a los dos, eran dos tipos de jóvenes reformadores. Así que para ser reformador no hay edad. Puede ser desde un niño hasta un joven adulto o una persona mayor. No hay edad para ser reformadores. La cuestión es, ¿estamos reformando lo que el Señor ya nos habló? ¿Estamos llevando a cabo lo que el Señor ya nos dijo? Porque pareciera que hoy estamos viviendo una crisis silenciosa. Lo que he visto yo como padres que han delegado su rol de padres, su rol espiritual, formativo, a otras personas. Y vemos padres que han delegado la formación de sus hijos a los maestros. Padres que han delegado la formación y el rol espiritual sobre su familia, sobre la iglesia o sobre otras personas. Y se empieza a delegar todo aquello que el Señor te dio a ti como responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como varones es reformar primero nuestras vidas, nuestro corazón, y entonces empezar a hacer reformas dentro de la vida de la familia y de la vida de nuestros hijos, empezar a llevarlos en esa formación espiritual. Y lo vemos cuando algunos padres confiesan y de repente dicen, ¿qué está pasando con mis hijos? Y se empiezan a salir de las manos de los padres, porque llegan a una edad en la cual se empiezan a tomar decisiones y de repente empiezan a hacer otras cosas. Y algunos, aún admitiendo, diciendo, bueno, es que no sé educar a mis hijos y no sé cómo ayudarlos en sus conflictos, y a veces se lo dejan a otras personas, al maestro de la iglesia, al maestro en la escuela, al profesor, y le dicen, bueno, que ahí te enseñen y que ahí te muestren cómo debes de hacer las cosas. Y yo me ponía a pensar en las escuelas públicas de hoy en día. Si usted ha visto en los pasados años, ha habido en las escuelas públicas una torcedura con lo que es la enseñanza, y la enseñanza ya no es una enseñanza de que las matemáticas y el idioma y las ciencias, sino que ya ha llegado a una enseñanza más allá, que es tratando de reemplazar las enseñanzas que los padres deben de tener con sus hijos, como lo es la sexualidad, como lo es también la religión, lo que el Señor ha dicho, y empiezan a agregarle, aunque ellos digan que no, empiezan a poner sus ideologías dentro de los libros. Sabemos que las escuelas fueron fundadas a causa de la Biblia. De hecho, cuando tú te pones a ver las historias de las escuelas no fueron fundadas para ser personas profesionales. Se dice que las personas, cuando querían leer la Biblia, pues no podían porque no sabían leer. Y empezaron a tener escuelas para enseñarles a leer la Biblia. Le decían, para que te enseñes a leer, empezaron a formar escuelas. Entonces las escuelas vinieron a través de la Biblia.
porque personas querían entender la palabra de Dios y empezaron a agregarle ya cosas. Dijeron, no, pues si ya tenemos personas que están aprendiendo, pues vamos a agregarle otras cosas, vamos a agregarle las matemáticas para que aprendan de una vez las matemáticas. Después empezaron a agregar materias y empezaron a ponerlo ya en las ciudades y en los países como ya una base de educación, y de repente llega un punto en que sacan la Biblia de las escuelas, que fue lo que inició. Y viene la decadencia de aquella generación. Y vemos aquí, Ezequías estaba reformando. Decía, se había cerrado el templo se había abandonado, los sacrificios ya no había, y Ezequías viene y siguiendo el camino de David, que le dice su padre, en este caso su padre no está hablando que era su padre inmediato, sino que de sus antepasados. Entonces está diciendo, estaba siguiendo los pasos que él había escuchado y había entendido desde antes de sus antepasados. Y Ezequías fue un restaurador, un varón que volvió a Dios, que no esperó a que otros lo hicieran, sino que dijo, yo empiezo. Si mi antepasado lo dejó y lo abandonó y cerraron las puertas y se había llenado el templo de inmundicia. Y cuando hablamos de inmundicia, he visto algunos de los eruditos de la palabra de Dios que hacen unos estudios más amplios y decían que el templo estaba lleno de inmundicia de animales, de ratas, de todo tipo de animales, y algunos decían que hasta habían hecho nidos de hienas dentro del templo, de tan abandonado que estaba. No había sacrificios al Señor. Y cuando llega aquel rey Ezequías y mira todo esto, dice, ¿qué está pasando? Le leen la palabra de Dios y ¿sabes qué? La cree. Dice, esto es verdad. Y empieza la reforma dentro de aquel pueblo. Y nosotros, el Señor busca que nosotros reformemos, que sigamos los pasos que nos deja la palabra de Dios. Es tiempo de reconstruir todo aquello que quizás hemos abandonado. Si es la educación de los hijos, si es la santidad en la familia, ¿qué es lo que hemos abandonado en nuestro hogar, en nuestra vida, que necesitamos reconstruir? Ezequías nos hace un desafío y nos dice, no hay edad máxima ni mínima para empezar la reforma. Si estás en el Señor, todavía hay tiempo de reformar. Todavía hay tiempo de hacer cambios, seas soltero, seas joven, seas casado, seas abuelo, hay tiempo de hacer reformas. Y Dios quiere prepararnos el día de hoy para ser restauradores, para que nos pongamos al tiro y digamos, aquí en esto le estoy fallando al Señor, y hacer reformas en esa área. Que se vean hijos que sean ejemplo, que sean hijos que den ejemplo de valentía, de honrar a Dios, que se miren los varones, que sean ejemplo de valentía, de honrar a Dios para los hijos también, porque la restauración y la reforma no es opcional, sino que nos lo pide que lo hagamos. El Señor quiere familias sanas, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que las familias sean nomás las madres cargando con toda la crianza, que a veces se le deja como padres y dice, ay, dile a tu madre, dile a tu mamá, y ahí manda el niño, ¿verdad?, para allá, y dile a tu mamá, y ahí va. Y el Señor nos dice, ¿y tú? ¿Eres el varón? ¿Eres la cabeza del hogar? Tú debes de criarlos, debes de llevarlos en esa crianza, en esa enseñanza espiritual. Y el Señor busca familias sanas, pero también quiere iglesias que impacten. Alguien decía, familias sanas, iglesias fuertes. Y sí, si la familia ha sido reformada y nuestras vidas han sido reformadas, entonces la iglesia va a ser una iglesia fuerte. Porque te imaginas todos haciendo lo que deben de hacer en su hogar y en su familia, haciendo sus reformas. Pues entonces la iglesia entra con impacto, porque se mira el ejemplo. Se mira.
Y a través de eso, pues se transforma también la sociedad. Porque miran hombres de convicción, miran hombres de palabra, miran varones que han dicho, creo en el Señor, creo en la palabra de Dios, e hicieron reformas dentro de su vida. Y ese es un llamado urgente a que si no hay algo que hemos reformado en nuestra vida, lo hagamos. Y créeme, es para nuestro bien y es para bendición de nosotros mismos. El Señor quiere bendecirnos, pero Él quiere que sigamos su palabra. Quiere que sigamos sus mandamientos. Quiere trabajar en nosotros. Pero debemos de ser moldeables. Debemos dejar que Él sea el que nos moldee. Ezequías, 25 años, desafió la corrupción heredada que había venido. Todos veníamos con una corrupción heredada. Quizás dentro de tu familia o con los de tu descendencia, de los de tu descendencia antes, de donde vienes, quizás venía con una generación que había desafiado a Dios, con corrupción heredada de pecado, siguiendo otros dioses, teniendo ídolos en diferentes formas, y el Señor vino y te tocó y empezó una reforma en tu vida, y de ahí a toda la generación que viene adelante. Pero ahora, como le decía Pablo a Timoteo, no se queda ahí contigo mismo, sino que ahora tú le enseñas a otros, les muestras la palabra de Dios, y así ellos también pueden llevar la palabra de Dios a los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, y continúa adelante. Ezequías comenzó desafiando la corrupción heredada. Él sabía lo que el Señor le había pedido. Él sabía lo que el Señor buscaba. Y como resultado, entonces había familias unidas, una iglesia fuerte. Habían comenzado los sacrificios de nuevo, las alabanzas, habían santificado los levitas que ya andaban todos regados, los sacerdotes que no entendían a la palabra de santificarse, de lavarse, y entonces llega Ezequías y le dice, santifíquense, conságrense. Y Ezequías nos muestra el camino. Fue un restaurador, un varón que volvió a Dios. Y a veces como varones andamos así como que, el Señor me ha dicho que reforme estas cosas, pero no sabemos cómo, o quizás no buscamos cómo. Y el Señor nos dice, aquí está en la palabra de Dios, buscando el reino de Dios, llevando la palabra a nuestros hijos, llevándola, guiándolos, criándolos. Y como padre, si nosotros sentimos que hemos fallado en delegar, en dar a nuestros hijos la palabra de Dios, y sientes que la has delegado o has delegado tu autoridad a otras personas, entonces Ezequías nos desafía y dice, es tiempo de reconstruir tu hogar. Es tiempo de reconstruir, de reformar nuestro hogar. Sea como sea que esté el hogar, el Señor nos hace un llamado a ser restauradores. Y Él es el que dice que nos da las fuerzas. Lo vimos en Timoteo. Él nos da las fuerzas para seguir adelante, para hacerlo. Fíjate lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 24. Que es un capítulo antes. Aquí nos habla del reinado de Acaz. Vamos a leer el versículo 1 para ver este reinado. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además, ¿qué hizo? Hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones en las naciones de Jehová, que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dice el 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco.
Fue también entregado en manos del rey de Israel, fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y dice el 7, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masaías, hijo del rey, dice, a Sericam, su mayordomo, y a Alcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de los hermanos 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Y nos empieza a hablar del juicio que Dios tuvo contra aquellos hombres. Y cuando vas al versículo 24, dice así, versículo 24 dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, ¿y qué hizo? Y los quebró y cerró. ¿Qué cerró? Las puertas de la casa de Jehová. Dice, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjate lo que hizo este rey Acaz. Fue un rey malo. Después de 16 años de una oscuridad, espiritual, viene entonces Ezequías. Y Ezequías empieza la reforma. Dice, no más. Nosotros podemos ver, cuando ves el reinado de Acaz, puedes ver que habían cerrado las puertas del templo. Y yo te pregunto, ¿eres como Acaz o eres como Ezequías? ¿Cómo eres? Acaz cerraba. ¿Y qué hacía Ezequías? Abría y restauraba, reformaba. Acaz había cerrado las puertas del templo. Si nosotros somos como Acaz, empezamos a cerrar. ¿Qué has cerrado en tu hogar? ¿Qué has dejado en tu hogar? ¿La oración familiar? ¿La enseñanza bíblica? ¿Tu liderazgo espiritual? ¿Qué has cerrado? Esto para los padres, pero ¿qué tal para los solteros también? Porque aquí tenemos también solteros. ¿Qué tal para los solteros? ¿Qué has cerrado en tu vida? Dios te llama a abrir espacios para Él. ¿Qué has cerrado? ¿Dónde estás vacilando en tu espiritualidad? ¿En dónde estás fallando? Entonces, o eres como Acaz o eres como Ezequías. ¿Cierras o abres para el Señor? Quizás como hijos también. Ezequías nos desafía, dice, si hay una mala herencia, pues entonces tú puedes corregir como hijos. No dice, no tienes que seguir las mismas cosas que hicieron tus padres. Si ellos fallaron, pues entonces te dice, tú no debes de fallar. Y te dice, reforma como hijos. Si nuestros padres fallaron en alguna circunstancia, no te quedes atorado ahí. Ezequías no lo hizo, sino que hizo, reformó. Y al reformar empezó, dice la palabra, que esto agradó a Dios. Y el Señor estaba con él. Entonces debemos de ser como Ezequías y no como Acaz, cerrando. Y el varón de Dios reconoce que toda restauración comienza primeramente abriendo las puertas a Cristo. Toda reformación. No podemos reformar nada si no tenemos al Señor con nosotros. Apocalipsis 3:20, se lo leo. Apocalipsis 3:20. Le está dando un mensaje el Señor a la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un varón de Dios reconoce que el Señor está ahí. Está a la puerta y está llamando y espera que tú y yo hagamos reformas en nuestra vida. Cuando vemos que hemos fallado al Señor, el Señor nos dice,
es hora de restaurar. Es hora de abrir lo que había cerrado. ¿Qué has cerrado en tu vida? Abre ahora. Sé un restaurador, sé un reformador. No importa qué edad tengas y no importa si eres padre, soltero, hijo, sino que dice, no importa, todos podemos y tenemos algo que reformar en nuestras vidas. Así que como punto número 1 es el restaurador abre lo que el mundo cierra. El mundo cierra todo al Señor, no quiere saber nada del Señor, pero el restaurador, como Ezequías, va a abrir las puertas al Señor. Y punto número 2, el restaurador limpia lo que el pecado ha contaminado. Porque una cosa es abrir y otra cosa es limpiar. Porque recuerdan que dijimos, aquel templo se ve llenado de toda la inmundicia. Había ratas y decían que hasta hienas, nido de hienas dentro del templo. Así que si les tomó 8 días para limpiarlo y eran cientos de levitas, ¿te imaginas cómo estaba? Si tú te pones a pensar y dices, oye, pero si eran 300, 400, 500 entre los sacerdotes y levitas y les tomó 8 días, pues qué tremendo de haber estado el lugar. Como 16 días. ¿Ah? ¿No les tomó 16 días? Como 16 días. No, pues sí les tomó más para empezar ya la reunión, sí, pero para limpiarlo, para sacar toda la inmundicia, porque llegaron y dijeron, ya sacamos la inmundicia, y ahora empezaron la reconstrucción, pero la limpieza solamente, no estamos hablando de reconstrucción, sino la pura limpieza. ¿Te imaginas? Entonces debemos pensar que estaba tremendo lo sucio que estaba. De hecho, el versículo 12, vamos a leerlo, estamos en el capítulo 29, ¿verdad? 29, versículo 12. Bueno, es más para adelante en el 15, porque el 12 es donde empieza a nombrar todos los que se levantaron, cuando una vez que se les dijo que se tenían que santificar. Y dice el 15, estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Dice, y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron afuera del torrente de Cedrón y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Y dice, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Ahí ya se había terminado toda la obra. Nosotros podemos ver que un restaurador va a limpiar lo que el pecado ha contaminado, sacar toda la inmundicia, y lo llevaron al arroyo de Cedrón. Aquí el arroyo de Cedrón era donde echaban toda la basura. Iban y ahí lo tiraban todo lo que no servía. Y hay un proceso de limpieza que el Señor busca a nosotros. Hay un proceso que involucra a otros, como dice el versículo 12, cuando convoca a los levitas y a los líderes. Hay un proceso de limpieza que es, ¿cómo se dice? Meticuloso, así muy con todo y hasta cepillito de dientes, ¿verdad? Para limpieza meticuloso, bien tallando ahí con tu cepillito. Ándale, una lavada de esas profundas y que con el cepillito lo hacen ahí todo hasta los, ¿cómo se llaman? Hasta los pedales. Y eso, oye, por los pedales, ¿para qué los lavas? Si les vas a volver a pisar otra vez, ¿viste los pedales ahí tallándolos con el cepillito, verdad? Bueno, meticuloso. Meticuloso estoy hablando de que revisas todas las esquinitas. Bien detalloso, así es. Cada rincón estaba sucio. 16 años cerrado. ¿Te imaginas? 16 años con las puertas cerradas, todo lo que había dentro, todo lo que había crecido dentro del templo. Y hubo un cuidado y una limpieza meticulosa en el templo, que entre todos los cientos que había, les tomaron días para limpiar. Y involucra no solamente a uno, sino que involucró a todos. Pero también en ese proceso de limpieza es un proceso radical. ¿Por qué?
Porque el cambio se va a notar inmediatamente cuando acaban. Va a ser un cambio radical. Vas a decir, oye, esto estaba, pero sí, parecía ya un pantano dentro. Yo creo que ya todo, con todo tipo de animales. Que zoológico ni que nada, ¿verdad? Decían, ve al templo, ahí vas a encontrar todo. ¿Cómo estaba aquí con ¿Te imaginas? Y no está abandonado, ¿verdad? Pero se ocupa un proceso de limpieza. Y si lo aplicamos a la práctica, ahí viene la práctica. Si lo aplicamos a la práctica, ¿qué podría decir esto para los padres? Vamos a ponerlo así. ¿Qué basura espiritual permitiste entrar en tu hogar? ¿Qué basura espiritual permitiste entrar en tu hogar? Y que no has sacado. Y al no sacarlo, empezó a crecer. Pues fíjate que algunos padres permiten música que no es de Dios, que no es para glorificar a Dios. Y la permiten y dicen, no, no tiene nada de malo. Es el sol de México, nada más. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Y ahí lo están tocando. No tiene nada de malo escuchar otras cosas. Y empiezan a permitir basura que no edifica. Y tienen los padres, algunos padres ya ahí con su cerveza en la hielera, ahí en el refri, y eso pues no tiene nada de malo, es una no es, dice una, ¿qué? Una no es ninguna, ¿verdad? Una no es ninguna, y me ha tocado conocer pastores, digo, wow. Le digo, oye, ¿qué onda con eso? Y apenas estaba creciendo y ¿qué onda con eso? ¿Y qué tienes ahí en el refri? Pues ahí nada más. Pues una no es ninguna. Ya empezamos mal. ¿Te imaginas? Y personas que dicen, no, pues si mi pastor lo dice, que no hay ningún problema, pues yo también. Y empiezan ellos ahí a guardar y empiezan a tomar. Empiezan a escuchar todo lo que no es de edificación, y los padres, a veces los hijos llegan y lo ponen ahí en su refri, y el padre llega y lo mira, y ¿quién trajo esto? Y es el hijo. Pues ¿qué le digo? Pues él me paga renta, y pues ahí lo dejo. No. O no, pues ¿qué le digo? Pues es su vida, pues ya está adulto. No. Y empiezan a dejar basura entrar. Contenido inmoral, malas influencias, indiferencia a los padres, porque dicen, no, yo hago lo que yo quiera porque ya soy mayor de edad. Y ahí está en su casa, en la casa de los padres. Por eso decimos, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Es tremendo. Porque cuando empezamos a dejar entrar basura dentro del hogar, poquito a poquito empieza a crecer. O vamos a ponerlo a los solteros. Ándale, ya despertaron. A los solteros de los padres. ¿Has limpiado tu templo espiritual? ¿Cuál es el templo? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Estamos limpiando nuestra persona, estamos hablando de nuestra mente, nuestros hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos del día a día? Para los jóvenes solteros, aquí como Diego. También. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Estás dejando basura entrar en tu templo, en el templo de Dios? Con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que dices, con lo que consumes. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿O estás reformando? ¿Y estás haciendo reformas como Ezequías, abriendo puertas al Señor, dedicando tiempo al Señor? ¿O estás cerrando puertas y estás llenando de basura tu templo? Llenando de basura con lo que dijimos, con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que dices. O como hijos, porque todos somos hijos. Todos somos hijos. Y los hijos debemos ser como los levitas que dice aquí. Los levitas ayudaron. Estaban dispuestos. Cuando se les dijo, conságrense, santifíquense, vamos a limpiar el templo todos.
se unieron y todos se limpiaron el templo para el Señor. Los levitas estuvieron al pie del cañón, se dice, ¿verdad? Estuvieron ahí listos. Se nos mandó a llamar. ¿Y sabe qué? Que hasta muchas veces más que los mismos sacerdotes. Porque a muchos de los sacerdotes se les pidió que se consagraran y los levitas fueron bien obedientes y se consagraron al Señor, y muchos de los sacerdotes no lo hicieron. Y como hijos debemos ser como estos levitas que se consagraron y estuvieron al pie del cañón, y cuando se les dijo reformen, vamos a hacer una limpieza, lo hicieron. Tenemos que limpiar, así como cuando limpiamos nuestro jardín que está abandonado, y a veces queda muy abandonado ahí el jardín, no hay tiempo y lo dejas ahí abandonado y de repente sales y es una selva, dices, ay, ¿qué pasó aquí? Y empiezas a cortar. El Señor nos dice, remueve toda la maleza, poda lo seco, siembra nueva semilla. El Señor quiere que seamos restauradores. Punto número 3. Y vamos terminando. El restaurador reinstaura o reforma lo que Dios, o reinstitura, perdón, lo que Dios ha ordenado. El restaurador reinstaura, ¿se dice? Reinstaura lo que Dios ha ordenado. Lo vuelve a poner. Fíjate lo que dice el versículo 24. Vamos del 20 al 36. Vamos a leer todos estos versículos aquí. 20 al 36. ¿20 al 36? Hasta aquí está bien. Aquí quiero hablar de algo, porque dice desde el versículo 20, dice, y levantándose de mañana, ¿qué es lo primero que hicieron? Dice, presentaron 7 novillos, empezaron restaurando los sacrificios. Fue lo primero que restauraron, restablecieron los sacrificios, buscando ese perdón del Señor. Y nosotros podemos ver que no era algo muy leve la restauración que hicieron. Porque si tú empiezas a ver todo lo que ellos sacrificaron, empiezas a contar los 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos. Yo te pregunto, ¿cuánto te toma nada más para asar un pollo? ¿Cuánto tiempo? ¿Unas 2 horas? 15 minutos para asar un pollo. Ok, ponle 15 minutos para un pollo. Ahora, ¿cuánto te tardaría 7 corderos? ¿Cómo cuánto sería? Cuando vas a hacer una birria, ¿cuánto tarda ahí en hacerse la birria? Unas 6 horas. Ahora te imaginas 7. Y te pones a pensar en el tiempo que duraron en los sacrificios. No fue ahí un servicio de 2 horas, 1 hora, 30 minutos, o como muchas iglesias ahorita ya son 20 minutos. Vamos a entrar a la iglesia a ofrecer sacrificios de alabanza. 2 cantos. Y ya, 3 cantos y listo, ¿verdad? Y ese es su sacrificio que tienen. Y en toda la semana no ofrecen nada de sacrificio en sus vidas, ni en sus familias, ni nada, sino que dicen, pues nomás el domingo y ya. Y luego contando esto, que ya nomás son los 10 minutos o 15 minutos que le dan, y otros ni llegan ni a la alabanza, llegan nomás a la pura predicación. Y no hay ningún sacrificio ofrecido al Señor. Entonces te pones a pensar lo que duraron estos hombres. Cuando reformaron la alabanza,
Y empezaron los levitas y empezaron todos ellos a ofrecer el holocausto, la expiación. Porque si tú vas al versículo 24 dice: y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Dice, para reconciliar todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. ¿Y el holocausto qué hacía con el animal? Lo dejaba todo quemado. Eso era un holocausto. ¿Cuánto tardaría para quemarse un animal, te imaginas? Y todo lo que tenían ellos que quemar aún, matar, los novillos, todo lo que hacían con los corderos, los machos cabríos, tuvieron ahí un buen de tiempo, ofreciendo al Señor sacrificio y expiación. Dice el 25, puso también los levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David. O sea, hubo una tremenda alabanza al Señor. Con címbalos, salterios y arpas comenzó la alabanza al Señor, mientras aquellos cabrillos se empezaban a quemar. Y subía aquel fuego al Señor, aquel humo, aquel olor fragante de cuando tú haces una carnita asada, ¿cómo huele? Ay, qué rico, ya te los hambre y dices, ay, ahora te imaginas esos carneros ahí, 7 carneros, el olor fragante que se levantaba, pura carnita asada. Y todos alabando al Señor, hey, con cántico y salterio, y dice, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, dice, porque en aquel mandamiento precedía de Jehová por medio de sus profetas. El Señor hablaba a través de los profetas. Y dice el 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico, ¿de quién? De Jehová, con las trompetas y con los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, ¿cuántos? Toda la multitud adoraba. Por eso no se coincide cuando en la iglesia no están todos adorando a Dios, porque el ejemplo lo tenemos, y el ejemplo es de todos adoramos a Dios, estamos delante de la presencia de Dios, y llegamos al tiempo de la alabanza al Señor, estamos ofreciendo un sacrificio de labios, palabras que están confesando su nombre, y yo a veces les tengo que decir hasta a los músicos que estamos acá, les digo, alaben. Estamos tocando y alaben, les digo, cántale al Señor. Estamos acá a veces en el piano, a veces como que andamos ahí entre las cuerdas, pero y luego, ay, Señor, y nos enfocamos, y empezamos a alabar al Señor. Y tenemos que levantar cántico al Señor porque es de Dios. Y a veces le damos más importancia a la palabra que a la adoración. Y debemos de reconocer que la palabra cesará. Cuando lleguemos con el Señor, ya no vas a ocupar tu Biblia, vas a tener a Dios ahí. Ya no vas a ocupar leer los libros, porque vas a estar ahí con el Señor. ¿Y sabes qué es lo que sí vas a ocupar? Un corazón de adorador. Eso sí se va a ocupar. Y si no lo hay, pues entonces, ¿qué vas a hacer cuando llegues con el Señor? Se necesita un corazón restaurado, un corazón espiritual. Eso es lo que se necesita. Y hay 4 niveles de restauración que quiero compartir antes de cerrar. 4 niveles de restauración. 1 es el espiritual. Necesitamos restablecer sacrificios, buscar el perdón de Dios, que Él nos lo ha dado a través de su sacrificio, pero estamos buscando un perdón constante. Señor, perdóname porque he fallado. Señor, perdóname, renuévame. Una restauración espiritual, restableciendo, como dice el versículo 20 al 24, que decía así. Dice, y levantándose de mañana, empezaron los sacrificios. Nos levantamos de la mañana y empezamos el sacrificio para el Señor. Esparciendo sobre el altar de Dios. Matando los sacrificios, dando esa expiación al Señor. Dice el 25, puso también levitas en la casa de Jehová. Este es el segundo punto, otro nivel de restauración. Primero es el espiritual, el segundo es el comunitario.
Por eso dice en el versículo 25 lo siguiente, dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Se necesita recuperar y reformar la alabanza corporativa, la alabanza congregacional. Que entremos en la alabanza al Señor y sepamos que al que le alabamos es a Dios. Que al de al lado no le importa si cantas bien o no. Bueno, quizás sí le importe, ¿verdad? Pero tú alaba al Señor. Recupera la alabanza comunitaria al Señor como congregación. Dice el versículo 25 que con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Pero luego continúa diciendo en el versículo 28, dice: y toda la multitud adoraba, y los cantores, ¿qué hacían? Cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto era duro hasta que se consumiese ¿qué? Dice el holocausto. Y yo recalco aquí la palabra, todo esto duró hasta que se consumiese el holocausto. Está diciendo, no pararon. Estuvo la alabanza y subía el fuego y se quemaba el holocausto y estaban alabando al Señor con más fuerza y con más fuerza. Yo creo que ya veían que ya ahí medio se estaba consumiendo ya, y más fuerte al Señor. Adoraban al Señor. Y dice el 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban y adoraron. Y dice el 30, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Le decían, alábenle con salmos. Les dijo el rey, alábenle con esas alabanzas que hizo David, como las que cantamos el día de hoy. Son alabanzas de David, están en los salmos y las cantamos y estamos alabando al Señor y estamos cantando las palabras que vinieron de parte del Espíritu a David y a Asaf. Y dice, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Lo hicieron. Se recuperó la alabanza una vez más. Y eso es lo que se necesita. ¿Y sabe qué? Como varones, nosotros somos el ejemplo. Si el varón no está poniendo el ejemplo de la alabanza, los hijos te están viendo, los demás hermanos te están viendo, los nuevos te están viendo también, y están diciendo, oye, los que no conocen a Dios, tú que conoces a Dios, debes de poner el ejemplo. Y el ejemplo debe de ser de una alabanza que viene del corazón, una alabanza que viene para el Señor. Y nos ofrecemos al Señor, Señor. Y nos entregamos no importando quién está al lado y quién no. Debemos de haber una restauración en la vida espiritual y en la comunitaria. Estamos en la alabanza, que nosotros seamos el ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos. Número 3, dijimos 4 niveles. Número 3, el familiar, una restauración familiar. Versículo 29 al 30 dice así. Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Aquí está hablando y lo dice el 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y dice el 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. O sea que ya se habían acabado los holocaustos que habían dado los levitas y los sacerdotes, y ahora le dijeron al pueblo, ahora los que dice, todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, los que quisieran trajeron y llevaron ahí sus holocaustos. Otra alabanza, otros días de alabanza ahí que se empezó a surgir. Dice el 32, y fue el número de los holocaustos que trajeron a la congregación, ¿cuántos? 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. ¿Te imaginas? 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. ¿Cuánto habrá durado aquella
aquel sacrificio. No, y aquí 2 horas y ya se pasó el pastor, ya me voy. A veces me han dicho eso, me dicen, pues es que yo ya me tengo que ir, ¿verdad? Me dicen, y yo me voy, y se van. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Cuánto es lo máximo que pudieras durar adorando a Dios? Pues en la eternidad, ¿te imaginas? Dice, y fue el número de los holocaustos que trajeron a la congregación, o que trajo a la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y dice el 33, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Todo el año. Dice, más los sacerdotes eran ¿qué? 34. ¿Te imaginas? Porque ¿sabes quién hacía los sacrificios? Los sacerdotes. Para hacer, ¿te imaginas cómo iban a 3,000 ovejas? A desollarlas y quitarles y todo y ponerlas en pedazos. ¿Y cuántos sacerdotes hay? No, pues hay unos 500 sacerdotes nada más. 500 para 3,000 ovejas, 700 bueyes. El sacerdote yo creo que ahí estaba sin dormir ya. Y tenía una fila de bueyes así. Y cada uno destazarlo. ¿Sí o no? Yo me ponía a pensar en eso y decía, wow. Y dice así, dice, más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos, los levitas, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Los sacerdotes no eran suficientes. Levitas, adelante. Y empezaron los levitas. Estaban al pie del cañón. Dijeron, a sus órdenes, vámonos. Nos llamaron, vamos a hacer la obra sacerdotal. Qué tremendo, ¿no? Y dice así, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que acabaron la obra. Dice, y hasta que los demás sacerdotes, ¿qué hicieron? Porque fíjate, les habían hecho un llamado a los sacerdotes, le dijeron, santifíquense. ¿Y qué hicieron? Ay, mañana me santifico, ay, mañana me santifico. Y cuando llegó el día, no se habían santificado. Y nomás había unos pequeños sacerdotes que se habían santificado al Señor. Y cuando llegó la hora de hacer toda la matanza, ¿y los sacerdotes dónde están? No, pues que ahí andan santificándose todavía. Híjole, qué tremendo. Y dice así, estamos en el versículo ¿cuál? En el 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más ¿qué? Más rectos. Fíjate. ¿A poco no es tremendo eso? Yo lo veo y digo, wow, que los levitas dijeron, ellos les dijeron y lo hicieron. Pero los sacerdotes, muchos, no lo hicieron. Y dice así, dice 35. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido. Comenzó el servicio. Por eso decimos que 4 niveles de restauración, y uno de esos niveles es el familiar. Toda la familia del rey se inclinó. Y número 4, que lo acabamos de ver ahorita, generacional. El pueblo respondió masivamente. Porque ¿a poco no fue una respuesta masiva? Masiva. Lo miramos, decimos, la restauración que Dios puso en el corazón de una persona, el rey Ezequías, todo lo que llevó a cabo, porque decidió seguir los mandamientos de Dios, porque decidió servir al Señor. Y el Señor, eso es lo que nos pide, nos dice, ¿dónde está la restauración? ¿Dónde están las reformas que estás haciendo en tu vida? Y se va a ver.
Se va a ver en los padres, en los solteros, en los jóvenes, todo se va a ver. En los padres porque van a liderar sus hogares con rectitud, van a convocar asamblea en su hogar y van a decir, vamos, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Por eso cuando de repente llega ahí el hijo que llega medio rebelde y que no, pues es que yo quiero tener mis cosas y que yo acá y yo esto, y si no, pues me voy, y pues ¿sabes qué? Pues que te vaya bien. Aquí está tu casa, pero aquí hay reglas. Y sabe, muchos hijos sí deciden irse. Y a veces decimos, ay, y se van los hijos. A los 3 días llega. A unos, otros no. Pero no tenemos que nosotros quedarnos sin decir nada. Si no. Aquí tenemos reglas y recuperamos el liderazgo espiritual sobre nuestro hogar y sobre nuestros hijos. Y decimos, lo siento, puedes tener 90 años, pero aquí hay reglas. A los solteros, ¿cómo podemos nosotros ver esta relevancia? Que sean levitas modernos, sirvan al Señor con sus dones, sírvanlo a Él. Sean esos levitas modernos que están al pie del cañón y dicen, aquí estoy. A los jóvenes, la energía que el Señor les ha dado, úsenla. ¿Verdad, Diego? ¿Verdad, Brian? Usemos la energía. Yo también me cuento joven, así que usemos. Usemos la, si yo me agrego también a los jóvenes. ¿Quién más se agrega a los jóvenes? Dígale, Homero, amén. Ándale. Puro Duracell. O no, solo en allá será que dice sigue, ¿verdad? No, pues usemos la energía. Fíjate, los levitas servían al Señor y estaban al pie del cañón. Los jóvenes, también con su energía, pueden ser los que traen y ordenan aquellos sacrificios. Y a ver, ahí está la línea. ¿Te imaginas 3,000 ovejas? ¿Tú crees que nos iba a ocupar quien estuviera ahí? A ver, ¿qué hace? Le escapó una ovejita por allá y andaba corriendo y córrele, va a agarrarla. Anda por allá. Ahí va el otro corriendo a agarrarla. Todos ahí poniendo de todo de su parte. Agarraba la manita para que no corriera. Pero quiero ver el final. Hay una promesa de Dios. La promesa es, cuando restauramos el orden de Dios, viene un gozo sobrenatural. Cuando restauramos el orden de Dios, viene un gozo sobrenatural. Versículo 30 dice así. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente, y ellos alabaron con gran, ¿qué? Alegría, y se inclinaron y adoraron. Cuando restauramos el orden de Dios viene un gozo sobrenatural. La alegría va a ser evidente. Tienes el gozo de Dios. Y lo podemos ver ahí desde el versículo 30 hasta el 36. ¿Qué dice el 36? Ahora vamos a leerlo el 36 también. Dice, y se alegró, ¿quién? Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha, ¿cómo? Rápidamente. O sea, no se dilataron. Cuando Ezequías dijo, vamos a hacerlo, todos se pusieron manos a la obra y ¡pum!, lo hicieron. Y se hizo rápido y se restauró. Y entre más rápido se restauraba, venía la alegría para ellos. Podían estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos restaurando? ¿Somos rápidos? ¿O estamos esperando a que aquel lo haga para yo hacerlo? Si aquel lo hace, yo lo hago. Si aquel lo hace, yo también. Si aquel no lo hace, pues él no lo hace.
o lo hacemos nosotros y rápido. Ezequías no solo limpió un templo, transformó una nación. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿qué puertas necesitas abrir? ¿Qué puertas necesitas abrir en tu esfera de influencia? ¿Qué impurezas debes limpiar con su ayuda? Claro, la ayuda de Dios. ¿Qué impurezas debes limpiar? Pregunta, dijimos, ¿qué puertas necesitas abrir en tu esfera de influencia? ¿Qué impurezas debes limpiar con su ayuda? ¿Qué orden de Dios debes restaurar para bendición de otros? ¿Qué orden de Dios debes restaurar? El proceso completo que tú ves aquí tomó menos de un mes. La restauración no se pospone. No digamos, ahí mañana o ahí para la otra semana. No se pospone. Cuando nosotros vemos la restauración debe hacerse ya y debe de traer un avivamiento en nuestras vidas. Y se va a notar en tu persona, se va a notar en tu familia, se va a notar en tu iglesia. Y después de eso, en la comunidad. Porque la misma comunidad va a decir, oye, es que tremendos son esos hermanos. Tú eres de Casa de Oración Fresno, ¿verdad? Te van a decir. ¿Por qué? Porque ay, ahí los hermanos, de veras. Y no van a decir, no, eres de los de Fresno, no, entonces no. Entonces no, mejor no. Ezequías, yo creo que es un modelo para nosotros el día de hoy. Y el Señor nos habla el día de hoy y nos dice, es hora de restaurar, es hora de reformar. Amén. Y vamos a parar aquí, hermanos. ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué es lo que el Señor ha llamado, les ha hablado a sus vidas el día de hoy? ¿Qué actitudes nos cargamos a veces, verdad?